Bendiciones, amados hermanos. Buenas tardes, buenas noches. Continuamos, Reyes de la Biblia, con mi hermano Pedro Rodríguez. Hoy tenemos aquí un breve resumen de mi hermano Fidel. Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanitos. Amén, amén. Buenas tardes, mi hermano. Buenas noches. Dios le bendiga. Estamos estudiando Samuel, capítulo 6, segunda de Samuel, capítulo 6, donde veo específicamente lo que Dios te manda hacer y lo que hace y lo que uno hace tiene consecuencias. Esto me pareció propicio decirlo porque en resumen se convierte en esto, ¿no? Vemos el versículo 1 donde David reunió a los escogidos de Israel para llevar el arca de Dios, llevar a Dios en un carro nuevo. Entonces, eso lo iban a llevar a la casa de Amibadá, donde sus hijos Usa y Ahío guiaban el carro nuevo. Luego, después del verso 5, David y toda su casa estaban muy contentos, estaban muy alegres, danzaban, usaban instrumentos musicales, porque allí solamente se movía el arca del Señor. Hace mucho, en ese momento no hubo mucho tiempo que esa arca no se movía, desde la era de Samuel, cuando Saúl fue rey, esa arca no se movía del sitio donde estaba. Resulta y tal que entonces vamos a verlo en Primera de Crónicas 13:3, donde dice específicamente cuando en el versículo de Primera de Crónicas 13:3 dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, no había interés en esos tiempos que se moviera el arca. Desde el versículo 6 al 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, o sea, después que los hijos los hijos de estaba Uz, ellos llegaron y llevaron el arca con unos bueyes, en un carro con unos bueyes. Los bueyes tropezaron y Usa sostuvo, alargó su mano y sostuvo el arca para que no cayera. Pero realmente eso fue fatal para Usa, porque inmediatamente murió. Vamos a ir aquí a Primera de Crónicas, capítulo 13:10, para que veamos también lo sucedido. Donde dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió delante de Dios. Consecuencia de lo que Dios mandó a la consecuencia de lo que hizo. ¿Por qué? Porque realmente uno hace muchas veces cosas que Dios no manda. Uno hace lo que le parece. Y cuando vemos que David, en el verso 8 en adelante, David se entristeció por la muerte de Usa. Vemos acá, dice: se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y ese lugar se llamaba Pérez Usa. Pero de eso tuvo consecuencias, porque David temió. Tuvo temor David cuando vio esto, temió David y no quiso llevar el arca. ¿A dónde? A su casa. ¿La desvió a dónde?
la desvió a la casa de Obed Edom. Y allí por 3 meses la casa de Obed y Edom tuvo gran bendición tuvo allí. En el verso 13, en el verso 12 dice, y fue dado aviso a David, diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed Edom. Por 3 meses estuvo el arca allí. Luego David fue en busca del arca, luego fue llevada a la casa de David después de 3 meses, y David se gozó con mucha alegría, mucho entusiasmo, porque fue a su ciudad, fue esa arca, fue donde Dios estuvo con él allí, y ellos con el pueblo de Israel, con el pueblo de David, con mucha fuerza, y se vistió de lino. En el verso 16 vemos claramente donde Milca, esposa de David, hija de Saúl, miró a David con desprecio en su corazón. Muchas veces lo que hacemos, y los de afuera, inclusive nuestra familia, que a uno cree que le agrada a Dios, el de afuera ve y juzga con su corazón, juzga realmente cosas que no ocurren. Pero colocaron el arca en el medio de una tienda donde David había hecho, y hicieron sacrificio, hicieron ofrenda. En el verso 20 volvió a refutar Milca, la esposa de David, el comportamiento de David, pero David le respondió, danzaré delante de Jehová. Eso fue lo que David le dio gozo, le dio alegría. Muchas veces nosotros nos cohibimos de adorar a Dios grandemente porque ¿qué dirán de este loco? ¿Qué dirán de este? Y muchas veces nosotros nos cohibimos de eso. Pero después del verso 20, dice, David volvió luego para bendecir su casa, y saliendo Milca recibió a David. Dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, dice ella. Pero David le respondió, por tanto, en el 21, por tanto danzaré delante de Jehová. El resumen de esto, hermanos, ciertamente, y ejemplos claros, están en Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, donde los hijos de Aarón también hicieron lo que Dios no les mandó. Vamos allá para culminar y vemos este claro ejemplo, como muchos ejemplos en la Biblia, donde Dios habla y uno hace lo que Dios no habla. Como dice acá el Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su inciensario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Veamos claro qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta lectura. Nos dice que hagamos lo que Él dice, no lo que nosotros, digamos, porque podemos tener consecuencias fatales, hermano. Acuérdense que estamos inscritos en el libro de la vida y podemos ser destituidos del libro de la vida, podemos ser borrados del libro de la vida con nuestra actuación, porque Dios es fuego consumidor, pero es amor, pero es fuego consumidor también. Dios los bendiga. Amén.
Amén, hermanito Fidel. Bueno, continuamos. Empezamos, hermanito Pedrito. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, amén, excelente. Gracias a Dios por el resumen, ¿verdad? Y el interés de nuestro hermano Fidel, pues en querernos reubicar nuevamente pues, en lo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Recordarnos y entrarnos a la memoria lo que sucedió en el capítulo 6, porque de alguna manera u otra nos vamos a dar cuenta que tiene similitud en algunos aspectos con lo que vamos a ver en el 7 el día de hoy, ¿ok? Con lo que vamos a ver en el 7 en el día de hoy, ¿ok? Entonces vemos en el capítulo 6 los dos intentos de David de traer el arca a Jerusalén, el primero fallido, el segundo fue exitoso, según lo que estudiamos la semana pasada, por el hecho de que en el primer intento no lo hicieron como Dios había dado la ordenanza en la ley a hacerlo, con el personal aprobado por Dios, los hijos de Leví, y pues por esa razón en la primera ocasión falleció Usa, porque Usa no era sacerdote, ni era hijo de Aarón, ni de la tribu, no era personal indicado ni autorizado. En la segunda ocasión, David sí se aseguró de hacerlo conforme a como Dios lo había establecido, lo había mandado en su palabra. Y no solo eso, sino que también David preparó anticipadamente un lugar para recibir el arca. ¿Okay? Y en la segunda ocasión, pues Dios le bendijo y le permitió llevar el arca a Jerusalén. Entonces, vamos a ver algo también muy especial en el capítulo 7, en donde vamos a ver a un David muy bendecido por lo que dicen los primeros versículos del capítulo 7. David estaba para muchos, y yo también lo considero de esa manera, en el mejor momento de su reinado, ¿verdad? En el mejor momento de su reinado. Por aquí me están pidiendo la dirección y el hermano Marcial Ochoa, Alejandro. Si tienes el número de él en Sí. WhatsApp, para que me haga el favor y tú te ocupes de mandarle el ID. Ya mismo me pongo en ello. Sí, porque yo estoy aquí, ya tú sabes, ya entré. Entonces, David estaba, como estamos diciendo, en un momento importante, en un momento de mucha bendición, de mucha estabilidad, y pues tenía buenas intenciones, ¿okay? Parecido al capítulo 6, acá en el capítulo 7 también David tiene buenas intenciones, y no solamente buenas intenciones, las mejores intenciones, pero no es suficiente las buenas intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes. Siempre hay que preguntarse si son agradables delante de Dios, si son aprobadas delante de Dios esas intenciones que tenemos en el corazón para con Dios, ¿verdad? Porque en este capítulo 7, David tiene una nueva intención, David tiene un nuevo interés en su corazón, que es en este caso construir una casa para Dios. Pero vamos a ver cómo lo tomó Dios, vamos a ver cómo lo percibió Dios, vamos a ver cómo reaccionó Dios y por qué Dios reaccionó de esa manera y lo tomó de esa manera. Y yo sé que van a surgir preguntas, wow, pero ¿por qué Dios no aceptó eso tan bonito que venía de parte de David? O sea, nada más y nada menos construir casa para él. David preocupado por Dios, ¿cómo es posible? Entonces vamos a encontrar respuestas, ¿verdad? A todo eso. Entonces vamos a entrar al capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1, ¿verdad? Es un capítulo corto, ¿verdad? Porque hoy necesitamos terminar a las 5:10, más o menos, 5:10, 5:15, y pues algún hermano que nos colabore con la lectura del capítulo 7. A ver allí qué pasó, a ver allí qué ocurrió. Oye, hace falta alguien, ¿vale? ¿Dónde estará metida? Sí, señor. Así es. Ok. Yo le leo, hermanito. Amén, hermana Por Nelly. favor, hermana Nelly. Gracias. Buenas tardes con todos, bendiciones. Bendiciones. Todo el 7, hermanito. Sí, por favor, hermano. Ya. La palabra de Dios dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón,
porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como él al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa a tu reino, para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en el porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más pude añadir? David habló contigo, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandes
a su favor, grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho. Y en tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Amén. Excelente. Gracias, hermana Nelly, por la lectura y por colaborarnos. ¿Qué es lo primero que llega a su mente y a sus corazones antes de formular preguntas y hacer análisis? ¿Qué es lo primero que piensan al ver este acontecimiento, este anhelo de David de querer hacer una casa para Dios? A ver, ¿qué pensaron? ¿Qué meditaron? ¿Qué pasó por sus Bueno, mentes? la primera curiosidad que tengo, que es por qué Dios no habló directamente con David, si ya había hablado varias veces con David, fue como a Natán, para que Natán le llevara el mensaje a David, para hacerle saber que no era él quien iba a construir casa y sacarle de la mente lo que estaba sucediendo. David hizo comparación en base a dónde estaba el arca y dónde estaba él, siendo el rey. El rey de reyes, señor de señores, estaba en una tienda de telas y él estaba en una, dice que él estaba en cedro, en una casa de cedro, y este estaba en una casa de tela, el arca estaba en una casa de tela. Hizo comparación, o sea, que por qué el arca estaba allí. Y ya Dios tomó a Natán para que le diera la respuesta, que no era él quien iba a construir, quien iba a hacer el arca, sino su sucesor. Esa es una buena pregunta. Es una excelente pregunta. Claro. ¿Puedo opinar? Sí. Claro, por supuesto. Yo pienso que de repente Dios se lo reveló a Natán porque el David se lo preguntó a Natán. Puede ser. Y también veo la preocupación de David de edificarle una casa a Dios, pues, porque él decía, bueno, yo vivo en una buena casa, entonces, y Dios está en una tienda, ¿no? Como que él también tiene que tener algo mejor, pues, la preocupación de él, pues, de hacerle algo bueno a Dios, pues, algo mejor a Dios. Claro que sí. Es una posible respuesta, Fidel, la de Marlene, y otra posible respuesta, hay un orden establecido. Recuerda que Dios se comunica con el rey, hermano querido, pero la mayoría de las veces lo hace por medio del profeta. Alejandro. Sí, bueno, yo estoy viendo aquí de cómo están ocurriendo los acontecimientos, ¿no? Ya lo que vimos en el 6 es que obviamente el arca de Dios está en la carpa. Ya eso ya estaba destinado y ya inclusive David, antes de mandarla a traer, ya tenía la carpa preparada para eso. Entonces, bueno, porque eso le fue una experiencia de la primera vez que quiso, que lo hizo mal porque no tenía nada preparado, pero para la segunda vez tenía todo en orden. Pero aquí vemos que es Dios que le dice a Natán
que él quiere una casa. Aquí es lo que yo estoy observando. O sea, mira lo que dice el versículo 3. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche, versículo 4, el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto he declarado del Señor. O sea, ahí está hablando Dios a Natán para que le diga un mensaje a David. ¿Acaso eres tú quien me va a construir una casa? O sea, y ahí empieza la comparativa. Eso es lo que yo voy, que ya Dios está dando una luz allí para que desea un templo, que desea una buena casa. Y bueno, me hizo acordar mucho de Ageo, porque no querían construir la casa de Dios. Y le dice esto para esta misma comparación. Tú tienes una casa de cedro y yo estoy en una tienda. Y en Ageo dice: ustedes tienen sus casas artesonadas y mi casa en ruinas. O sea, es muy similar el contexto que estamos leyendo allí. Y y me llama mucho la atención, hermano, que eso me dejó conmovido. El versículo 8, esto he declarado el Señor: yo te saqué de cuidar ovejas de pasto y te elegí para que fueras un líder de Israel. Hermanos, nosotros somos elegidos por Dios, varón. Eso es una gran bendición. Amén. Amén. Excelente. Bueno, ya estamos adentrando. Buen orden de preguntas. Una pregunta, gracias a Dios, lleva a la otra y a otra y vamos adentrando. Gracias a Dios. Excelente. A ver, ¿quién más quiere compartir? ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere proveer alguna respuesta a la pregunta que está pendiente de Fidel? Y los comentarios que, bueno, gracias a Dios, bien acertados. A ver, ¿quién más quiere decirnos algo? Hermano viejito querido, Dios te bendiga. Amén, igual para ustedes. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Mira, aquí hay algo que hay que tomar en cuenta en esta respuesta, de que Salomón comentó en una oportunidad, después que edificó la casa, que Dios no cabía dentro de esa casa. Dios es demasiado inmenso. Eso hay que tomarlo en cuenta en la respuesta. Claro que sí, es importante tomar eso en cuenta, sí tiene sentido, porque es importante que nos preguntemos, hermanos, ¿realmente Dios estaba interesado en que se le construyese una casa? ¿Realmente ese era el anhelo, ese era el deseo de Dios? O sea, es algo que nos tenemos que preguntar, porque, o sea, la respuesta que Dios le da a David por medio de Natán es muy clara. Y hay que tomar en cuenta la respuesta precipitada de Natán, porque David le dice a Natán en el versículo 1 y el versículo 2, pues primero que siente injusto que él habita en casa de cedro y la casa de Jehová entre carpas, y que quiere edificar una casa para Dios. Pero la respuesta de Natán fue precipitada, hermanos. Natán no consultó a Dios. Natán de una vez respondió. En el versículo 3, él respondió: Jehová está contigo. Y la pregunta es, ¿por qué Natán dijo eso? ¿Cuándo Dios le dijo eso a Natán? Por esa razón, esa misma noche, ¿verdad? Dios le habló a Natán para corregirle, en pocas palabras, para corregirle. Mira, Natán, tú le dijiste a David que le dé adelante porque yo estoy con él. Yo no estoy con él en eso. Es la corrección de Dios allí. Ve y dile a David esto y esto, lo que leímos allí, pues. Yo nunca he mandado a ninguno de los dirigentes, a ninguno de los siervos, a que me construyan casa. ¿Ok? Dios no tenía en ese momento ese anhelo en su corazón, esa necesidad. Maravilloso. O sea, no podemos subestimar las intenciones tan nobles, tan hermosas, tan maravillosas de parte de David. Eso no puede subestimarse. Eso es bonito, eso es maravilloso, hermanos, pero simplemente no era el deseo de Dios en ese momento. Y aquí hay una similitud con el capítulo 6. ¿Cuál será? Bueno, hay dos similitudes, pero veamos una primero. ¿Cuál será la primera similitud con el capítulo 6? Bueno, si la vieron. Ahí cuando David quiere trasladar el arca y si él sabe quién es el que la puede trasladar y él se precipita y toma una decisión sin consultar a Dios. Ahora quiere construir un templo y no está consultando a Dios. O sea, hay una similitud allí. Exactamente. No está preguntándose, no está consultando a Dios.
Quiere decir que así como en el capítulo 6, no son suficientes las buenas intenciones, hermano. Pueden ser muy nobles, pueden ser muy bonitas, pueden ser muy lógicas. Wow, porque es muy lógico lo que David dice, hermano. Es conmovedor lo que David dice, ¿verdad? No es suficiente, ¿verdad? Las buenas intenciones, la lógica, sobre todo cuando queremos agradar y glorificar a Dios. David, en su parecer muy bueno, muy correcto, pues simplemente Dios no quería en ese momento. Dios no deseaba en ese momento que se le construyese casa, ¿verdad? Y yo creo, bueno, habría que preguntarse más y habría que estudiar con más detenimiento por qué Dios le recuerda a David de dónde le sacó. Eso yo todavía no he logrado entenderlo y bueno, podemos seguir estudiándolo. Y casualmente ayer en una de las congregaciones acá cercanas, en Cocorote, estábamos estudiando 1 Samuel capítulo 16, la unción de David, que ya nosotros lo estudiamos y hicimos referencia también a esto, ¿verdad? Yo creo que Dios quería recordarle a David de dónde era, es una probabilidad. Entonces, hay esa similitud. Nosotros en este tiempo, si queremos saber lo que Dios quiere, si tenemos una iniciativa, si tenemos una inquietud o un anhelo de hacer algo para Dios, lo primero que tenemos que hacer es consultar a Dios y buscar en su palabra, ver si Él lo autoriza, ver si Él lo aprueba, ver si Él está de acuerdo. Ver Mira, si Pedrito, yo tengo, disculpa, Pedrito, yo tengo algo allí como para reforzar esa pregunta que tú hiciste, para esa pregunta que tú hiciste sobre, o sea, por qué el Señor le pregunta, le dice así a David. Pero es que yo pienso que cada quien tiene su propósito y el propósito de David estaba cumplido. O sea, ya el propósito de Dios para con David ya estaba cumplido. Entonces, muchas veces nosotros queremos sobrepasar cosas que el Señor no nos dice que hagamos para agradar a Dios, pero ya el Señor se había agradado, inclusive le dijo que era un hombre conforme a su corazón y no era tanto ni para dar más ni para dar menos, sino que ya estaba el propósito de David, estaba cumplido. Amén. O sea, ya el Señor ya había tenido a David hasta allí. Algo establecido por eso para que muchas él. veces pensamos mucho más. Estaba establecido para eso, nada más. Amén. Por eso es que nosotros, ahí está como una pequeña respuesta de lo que tú, de lo que tú hiciste, que, o sea, que tú no entiendes eso, pero ahí está. O sea, el propósito de Dios, de cada uno de nosotros es ese. O sea, nosotros no podemos seguir y dar, no, hasta ahí. Sin consultar a Dios menos. Este capítulo también es interesante porque es necesario entender cuando Dios dice no. A veces Dios dice que no. Pueden ser muy buenos nuestros deseos, nuestros anhelos, pero a veces Dios dice que no. Y bueno, eso lo vamos a ver al final, ¿verdad? Cómo responder nosotros, o cómo reaccionar nosotros cuando Dios dice no, viendo la manera como reaccionó David. Hermano querido, ¿tiene algo por ahí? ¿Cómo estás, hermano querido? No, muy bien todo. No, quería dar mi opinión sobre lo que Dios le dice a Natán que le diga a David. Cuando le dice, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Como tú comentaste en estudios pasados, el ser pastor de ovejas era un trabajo denigrante, o sea, era un trabajo que no todo el mundo lo quería hacer. Era un trabajo como subestimado por muchas personas, y las personas no que eran mal vistas, pero eran subestimadas las personas que eran pastores de ovejas. Y vemos el caso de David con sus hermanos, que sus hermanos eran guerreros, soldados, y David era pastor, o sea, era como subestimado dentro de la familia, ¿no? Y Dios le está haciendo ver eso. O sea, lo que tú eras y lo que tú eres ahora, ¿y a quién se lo debes? Fui yo que hice todo eso. Bueno. Eso es lo que está diciendo Dios. O sea, lo que tú eras, ve lo que tú eras y lo que tú eres ahora. Porque como tú dices, David estaba pasando el mejor momento de su vida, pues como rey de Israel. Entonces, él tenía que ver eso. ¿Y a dónde llegó él? Gracias a quién? A que Dios estuvo con él. Dios se lo narra. Yo fui el que te despidió de tus enemigos. O sea, hace toda la narración de lo que había pasado, hasta dónde Dios lo había llevado.
Por tanto, Dios le está diciendo, yo tengo el poder de hacer lo que yo quiera. O sea, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder para hacer. Y si yo necesitara una casa, yo lo hubiera mandado a hacer. No hace falta que tú me la hagas. O sea, Dios tiene el control, Dios tiene el poder. Dios es lo que le está tratando de hacer ver a David en este caso. Es lo que yo veo ahí en ese texto. Amén. Hermanos, yo comencé, bueno, quiero confesarles este día, pues que con este tema de David y lo que estamos viendo, he estado tratando de preguntarle más a Dios. Cuando oro, cuando pienso, cuando quiero hacer cosas, yo creo que la palabra de Dios nos está enseñando a preguntarle a Dios, a aprender a consultar a Dios. Y nosotros tenemos una ventaja grande sobre David, sobre los reyes. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, que es una gran ventaja. Y gente, por supuesto, gente sabia, mentores, maestros, personas que nos pueden orientar, nos pueden ayudar. Y yo creo que es un aprendizaje tremendo. Y tener la humildad necesaria para cuando Dios dice no a lo que anhelamos y deseamos. Amén. Pero bueno, Agustín, buenísimo. Qué bella la palabra de Dios. Hermano, hay otra cosa que yo, también quiero que veamos. ¿En dónde tenía David su mirada puesta? Ya vamos para allá, Alejandro. ¿En dónde tenía David su mirada puesta? ¿Y en dónde tenía Dios su mirada puesta? Es algo que nos tenemos que preguntar. En esta intención, en este deseo de David, ¿dónde tenía David su mirada y su corazón? ¿Y en dónde tenía Dios su mirada y su corazón? Y es muy sorprendente. Imagínate, David quiere edificarle casa a Dios, pero resulta que Dios es el que le dice a David que le va a edificar casa a él. O sea, y lo dice en 2 ocasiones. Imagínate, en el 7:11, así mismo Jehová te hace saber, le dice a Natán, que él te hará casa. O sea, ¿quieres hacerme una casa? Le dice Dios a David, no, yo soy el que te va a hacer a ti una casa. Y en el 7:28 también, en el 7:22, 27 y 28. Entonces, David quería una casa para Dios, un templo para Dios, pero Dios tenía algo para David, y es lo que quiero que veamos en este momento, porque esto es uno de los pasajes más centrales, hermano, de todo el Antiguo Testamento. Estamos en un pasaje medular, central, doctrinal, por decirlo de algún modo, fundamental, para poder entender a Jesucristo, el reinado de Cristo. Tenemos que entender bien esto. Y todo lo que vamos a seguir estudiando de los reyes está fundamentado en esto, en el amor que tenía Dios por David, en la promesa que le hizo Dios a David. Entonces, ¿qué estaba viendo David y qué estaba viendo Dios? La pregunta. Alejandro también tenía la mano por ahí levantada. No sé si es respuesta a la pregunta o algún otro punto que tiene. No, es que mi hermanito Roberto Miranda creo que quiere hacer un comentario para darle la palabra a mi hermano Roberto. Amén. Roberto. ¿Cómo sabías, Alejandro? Eres telépata. No, bueno, es muy obvio para mí ver que David fue escogido por ciertos talentos que tenía, ¿verdad? A Pedro y a Juan y muchos de los apóstoles porque eran pescadores. Les hizo pescadores de hombres, ¿no? Y yo lo he vivido, hermano. O sea, cuando yo dirijo un canto, no termina ese canto cuando alguien viene y me dice, ¿sabe usted del hermano fulano de tal? Él sí sabe dirigir cantos, ¿verdad? O sea, es una forma de, usted dedíquese a lo que tiene que hacer. Ahora, el trabajo que hacía David, para el cual lo seleccionó Dios, era para proteger al pueblo de Israel, para ser el rey, el protector, el que iba a pelear las batallas, el que tenía que salir a pelear, ¿verdad? Y eso nos pasa en la iglesia ahora también. Tenemos gentes que deben dedicarse a ser evangelistas y tienen que estar en el campo de batalla atacando por todos lados, y gentes que tienen que edificar la casa, que tienen que cuidar, ¿verdad? La sombra es clara, la sombra es muy clara. O sea, unos están aquí para edificar la casa, para hacerla crecer, para hacerla más espiritual, y otros están para atraer gentes, ¿verdad? Tenemos la diferencia entre evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Y cada quien tiene su talento, si debemos de dedicarnos más tiempo a eso.
Si Amén. tratamos de hacer todo al mismo tiempo, va a fallar y no tenemos el talento. Amén. Pero Dios Excelente. podría haber sido más duro con David. Podría haberle dicho, ¿tú qué sabes de arquitectura? ¿Verdad? ¿Tú qué sabes de ingeniería civil? Mm. Lo que sabes es empuñar una espada, ¿verdad? Y tirar arco y flecha. ¿Verdad? ¿Qué andas haciendo ahí de arquitecto? ¿Verdad? Y es lo que Dios le dijo a David más adelante, en Crónicas, ¿verdad? Tú has derramado mucha sangre. Es una de las razones también por las cuales él no edifica el arca. Y bueno, acertadísima la respuesta, claro que sí. Parte relacionada con lo que venía diciendo Fidel y con lo que dice también Agustín, pues, y ahora más lo confirmas tú, Roberto. O sea, el don, el talento y lo que Dios tenía para David era eso, pues, apacentar y cuidar. Ese era su trabajo, proteger. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿en dónde estaba mirando David? ¿Qué estaba mirando David? ¿Y qué estaba mirando Dios? Es la pregunta. Y no sé si ya lo han podido ver, si han pensado, si han considerado eso. ¿En qué se enfocaba David? ¿Y en qué estaba enfocado Dios realmente? O sea, David, para mí, David estaba enfocado en que, o sea, que él vivía en algo por encima de lo que vivía Dios, cuando estaba el arca de Dios. O sea, su mente se puso a comparar el sitio donde vivía él y el sitio donde estaba el arca. Y dijo, no puede ser. El Todopoderoso está en esto y yo estoy en una casa de cedro. O sea, se vio como que estaba él usurpando ese sitio. Se sentía Okay. incómodo, Y probablemente. sí, eso es como que directo de uno vive en algo con menos valor que uno. Y Dios vio, o sea, tú no puedes decidir por mí donde yo estoy, porque yo estoy donde yo quiera, no es donde tú digas, Por ahí va. donde tú quieras, donde tú veas. O sea, tienes que ver que yo soy el Todopoderoso, yo soy el que, yo no necesito casa para habitar, yo hago lo que me parece, y no lo que tú digas, lo que tú pienses. Fíjate una cosa que es interesante, el versículo 6. Dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Fíjese que él pone límites, Dios. Cuando él empezó a, a vivir en tiendas o en tabernáculos, desde que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Pero ¿y antes? ¿Dónde estaba Dios antes? ¿Dónde vivía Dios antes? Entonces Dios le está haciendo ver que su casa no es aquí en la tierra, que su casa no es en el mundo. O sea, él creó el mundo. Él no puede habitar donde él es el creador del mundo, o sea, es el creador de todos nosotros. Entonces, David se estaba enfocando en el mundo, honrar a Dios con las cosas del mundo, y Dios estaba esperando algo más de David, que no enfocara su vista en el mundo, sino, mira, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que te saqué donde tú estabas y te puse donde tú estás ahora, y yo soy el que te va a edificar tu casa. No, porque estaba poniendo su vista en lo poderoso, en Dios, en el cielo, en lo eterno. Amén. Fíjense, David estaba enfocado en una casa de barro, de bloques, de madera, de paja, en un templo terrenal donde vinieran cientos, donde vinieran miles a adorar o ofrecer sacrificios, pero Dios estaba enfocado en lo eterno, en una casa eterna, en los cielos mismos, hermano. Dios estaba enfocado en la eternidad, en el trono eterno, en la descendencia eterna, en el linaje eterno, en el reino eterno. Hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos dice a veces a nosotros que no, a nuestros anhelos, a nuestros deseos, es porque Él tiene algo mejor, hermanos. Él tiene algo de mayor naturaleza, Él tiene algo más grande. Y obviamente nosotros estamos claros que David no entendió el trasfondo de lo que Dios le quiso decir en ese momento. Gloria a Dios, porque nosotros sí entendemos ese trasfondo
y sí sabemos exactamente de quién está hablando Dios y a quién está haciendo referencia Dios. Está haciendo referencia al trono de Cristo, a la descendencia de Jesucristo, ¿verdad? Esta es una profecía de doble cumplimiento, ¿verdad? Primeramente se cumple con Salomón, porque obviamente Dios hace referencia a Salomón, el hijo de David, quien sí le edificó el templo, pero el otro cumplimiento y el más importante es la descendencia de David, que es el Cristo, y es la descendencia nuestra, hermano. Aquí está hablando de nosotros, hermano. Nuestro Señor Jesucristo está ahorita sentado, hermano, a la diestra de Dios, reinando, gobernando. Es un reino eterno, hermano. Es un reino estable y permanente para siempre. David estaba enfocado en un reino humano, en un templo terrenal, en un templo momentáneo, pero Dios estaba enfocado en un reino eterno. El monte de la casa de Jehová que no será jamás destruido, ¿verdad? Daniel capítulo 2, 44. Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, contra el reino eterno de Dios, donde reina Cristo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no entendemos, a veces nosotros no comprendemos, pero tenemos que confiar y estar seguros que cuando Dios dice no, muchas veces tiene algo mucho mejor, mucho mayor. Y esto debe darnos a nosotros descanso, tranquilidad, confianza, sobre todo en este mundo tan turbulento, donde los reinos son tan tambaleantes, tan titubeantes, donde vemos un mundo convulsionado, ¿verdad? Colapsado, deteriorándose, ¿verdad? Reinos humanos que se degradan. Nosotros pertenecemos a un reino eterno, hermano. Hemos recibido un reino inconmovible, dice Hebreos, ¿verdad? Y tenemos que tener... Hermano querido, ¿Mm? mira, Pedro, lo que estaba hablando ahorita Agustín, me llevó aquí a pensar, ¿no? Porque dice, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que lo saqué de los hijos de Israel. Ahí hubo un propósito que, o sea, porque ¿cómo creían? Acuérdate que la mentalidad del pueblo era idólatra. La mentalidad del pueblo en aquel tiempo tenían que ver muchas veces para creer. Inclusive con todo lo que vieron no creyeron. Sí, claro. Cuando Moisés levantó la vara y abrió el mar, o sea, cuando abrió las aguas para que pasara el pueblo porque venía perseguido por el faraón, o sea, ellos todavía, después que pasó eso, sucedió eso, o sea, imagínate todo lo que hicieron allí. Era una mentalidad terrenal. Entonces, el Señor que dijo, bueno, voy a estar aquí, voy a estar aquí para que vean y puedan adorarme. Así no me vean no me vean como figura, sino como eso, la parte espiritual, pues. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar muchas cosas. Así es. Un trono estable y permanente para siempre. Un trono estable y permanente. El 7:16. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que descansar y sentirnos agradecidos, tener gratitud, como dice Hebreos, por este reino inconmovible que hemos recibido, en el que estamos, del que formamos parte, al que pertenecemos. Y es importante, hermanos, también, pues que nosotros, como dije anteriormente, entendamos la trascendencia y la importancia de este pasaje, porque todos los demás reyes que vienen, o sea, en este caso David, pero en este caso Salomón, como el último de los reyes del Reino Unido, y todos los demás reyes del reino dividido, cada vez que esos reyes pecan y se equivocan, y Dios está deseando exterminarlos y acabarlos, Dios no lo hace por amor a su siervo David y por la promesa que le hizo a David, ¿verdad? Porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios es fiel a sus palabras. Entonces, estas palabras del capítulo 7 sustentan gran parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? El judío, el israelita, la gente del pueblo de Israel tenía eso en su mente y en su corazón, que de la descendencia de David, Dios iba a levantar al Cristo, al Mesías. Claro, ellos lo entendían terrenalmente y lo siguen entendiendo y viendo terrenalmente, los judíos hasta el sol de hoy. Gloria a Dios, porque nosotros ya entendemos el trasfondo espiritual. Sabemos que se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que ya hemos recibido ese reino inconmovible, hermanos.
Entonces, ya para ir cerrando al capítulo 7, es importante que veamos la reacción de David, porque una de las razones por las que David se le llama un varón conforme al corazón de Dios no es tanto porque no peca o no falla, que sí se equivoca y sí desacierta y sí pecó en varias ocasiones. Se le llama de esa manera porque es alguien que cuando se le llama la atención o cuando se le corrige o cuando Dios no está a favor de él reacciona con humildad. Él reacciona con sencillez. A diferencia de Saúl, a diferencia de muchos reyes que vinieron después de David, eran arrogantes, eran ingreídos y orgullosos. David no. Cuando David era confrontado o cuando Dios decía a David que no, como en esta ocasión, tenemos que aprender de David a cómo reaccionar y a cómo responder. Y yo quiero que presten un poco atención desde el versículo 18 en adelante, el capítulo 7. ¿Cuál será la palabra que más se repite? O sea, ¿cuál es la palabra que más repite David? Haciendo referencia a él mismo, por supuesto, para referirse a él mismo. ¿Cuál será la palabra? 10 veces se repite esa palabra. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No, esa no es la que viene después. ¿Cuál será la palabra que se repite más allí? ¿Cómo se veía David? Señor Jehová. Ven con lentitud, no hay apuro, no hay apuro. Ya aparece en el 19. ¿Cómo se veía David? ¿Cómo se consideraba? Diez veces dice David esa palabra para referirse a sí mismo, desde el 18 hasta el 29. Que están pocas cosas. ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Termina la pregunta del versículo 18. Pero fíjate cómo dice el 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, que también has hablado de la casa de ¿quién? De tu siervo. De tu siervo. ¿Cómo se consideraba David delante de Dios? Un siervo. Un esclavo. En el versículo 20. ¿Cómo se considera David en el versículo 20? ¿Y qué más puede añadir? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a quién, a tu siervo. 10 veces, ¿verdad? Se refiere David a sí mismo delante de Dios como su siervo, ¿ok? Versículo 21, fíjense, al final del versículo 21, haciéndola saber a quién, a tu siervo, a tu siervo. ¿Y qué somos nosotros para Dios, hermanos? Realmente, siervos, hermanos. Y siervos inútiles. Y de paso, ¿verdad? Siervos inútiles. Siervos inútiles. O sea, a mí me sorprende la reacción de David, la respuesta humilde de David, su idea, su iniciativa, su inquietud tan maravillosa, tan extraordinaria, tan espiritual, tan preocupado por Dios. Pero Dios le dijo que no. Y sin embargo, él se humilló. Tu siervo, tu siervo, tu siervo, tu siervo. 10 veces dijo David que era siervo de Dios, aceptó la voluntad de Dios, respetó a Dios, se humilló delante de Dios. Es una lección para nosotros, hermanos. Hay que saber recibir a veces de parte de Dios un no. Y lo más bonito es, ¿verdad?, que Dios tiene siempre algo mejor. Dios tenía para David una dinastía eterna, una descendencia, y Dios garantizó siempre esa descendencia por amor a su siervo David, y por eso estamos nosotros acá hoy en día, hermanos. Por eso estamos nosotros hoy en pie, por esta promesa que Dios le hizo a David, que de sus lomos levantó al Cristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al que nos justificó, al que nos lavó y al que nos presentó delante de Dios. ¿Okay? Entonces, Dios siempre tiene algo mejor, hermano. Dios siempre se provee de algo mejor, como dice Hebreos capítulo 11, para que no seamos perfeccionados nosotros aparte de él. Dios siempre tiene un mejor plan, hermanos. Dios siempre tiene algo mejor. Amén.
Amén. ¿Algún comentario, hermano? ¿Alguna pregunta? Roberto. Amén. Amén, amados hermanos. ¿Algún otro comentario? Sí, que hermanito Roberto. Oh, excelente. Gracias a Dios. Amén. Agustín, Marcial, Fidel. Maestro Pedro. Pedro, tú te deberías estar dando la carta de el Evangelio de Lucas, en vez de estarlo dando yo. Chico. Tú te inventas, vale. Estamos maestros como tú. ¿Algo más que añadir, hermanito querido? Ese es un maestro de maestros. Ay, Ese es un maestro ungido. mira, Roberto, llámame la atención a esta gente ahí, Roberto. No me favor. Nunca le diga así porque se le sube. El orgullo es peor. Es moreno y se puso rojito. Gracias, Roberto. Dígale, el mensaje estuvo bueno. Como predicador no sirve, pero el mensaje estuvo bien. Amén. Amén. Bueno, tenemos un gran privilegio de contar con ese siervo humilde del Señor, con ese ungido del Señor. Somos privilegiados de tener a Pedrito. Dios me lo bendiga y me lo acompañe. Nunca nos cansaremos de agradecer al Señor que lo tengamos aquí. Ah, chico, vamos a dejarlo así. No diga eso, viejito. Bueno, amén, hermanos. qué buena la palabra de Dios. Vamos a hacer, bueno, una sola cosa. El paralelo a yo te edificaré casa es, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16. Excelente. Amén. El que lo hace es Cristo, no nosotros. Amén. Es Él. Amén. Bueno, y también aquí ahí está la primera luz, ¿no? De a pesar de que David quiso hacer algo, pero a la final obtuvo respuestas también del futuro, porque le dijo, tú no lo vas a hacer, pero uno de tus hijos sí, y le prometió que iba a caer sobre esa, no específicamente Salomón, porque David tampoco lo sabía, ni en este pasaje tampoco lo sabemos, pero qué importante o qué tranquilidad pudo haber sentido David al ver que Dios ha bendecido su casa, su familia, sus hijos y sus generaciones, inclusive que no los iba a abandonar como lo abandonó con Saúl. Contigo no lo voy a abandonar, ni a ti ni a tus hijos, nunca. Entonces eso es una gran bendición que recibió allí. Ahí le da una promesa, Alejandro. Le da una promesa allí cuando dice que yo seré el padre y él será mi hijo. Y dice el 16, pero mi misericordia, dice acá, no se apartará de él. O sea, imagínate tú esa palabra misericordia. Cuando habla esa grandeza de esa palabra, o sea, esa expresión tan bella como es la misericordia de Dios cuando se implica en base a un ser querido, a un ser amado, como es un hijo de uno. O sea, mira, tú que a mí me diga, mira, tu hijo, bueno, va a gozar de mi misericordia, tu familia, o sea, eso es algo que pone a llorar a cualquiera. Amén. Una puerta. Mira, Amén, Alejandro, déjame concluir también a mí, por favor. Amén, hermanito. Mira, hermanito, yo saco de aquí que yo he aprendido lo último que más me retumba en mi conciencia es que Dios, a quien tiene humildad y obediencia, lo galardona misericordiosamente durante la eternidad. Eso es lo que él valora, la humildad y la obediencia. Amén. Amén, hermanitos. Amén. ¿Algo más que añadir, hermanito querido, Pedrito? Bueno, algo muy rápido. David, me llama la atención que él, a pesar de que Dios dijo que no a su iniciativa hermosa y aceptó con humildad, como dijimos ahorita en los últimos versículos del capítulo 7, él, sin embargo, se mantuvo ahorrando, juntando monedas, juntando materiales de construcción,
Dios le reveló los planes del templo. O sea, David, hermano, a pesar, o sea, David lo único lo que le faltó fue dar la orden de abrir los huecos, de preparar la tierra y de hacerlo, o sea, porque lo tenía todo. Todo lo tenía, hermano. Simplemente por respeto a Dios, no inició la construcción de la casa. No la inició. Proveyó de todos los materiales para Salomón. Y al final de Crónicas, capítulo 29, David, pues, pidió una ofrenda, dio una ofrenda. Bueno, todos conocemos ese capítulo, ¿verdad? David siempre estuvo pensando en eso. Pero siempre fue humilde, hermano. No dio el primer paso para la construcción. Obedeció a Dios. Dios le dijo que no era él y lo aceptó, ¿verdad? Sin embargo, siempre hizo cosas a favor de ese templo, para la casa de Dios en este caso. Solamente eso. Ya tengo Amén, hermanitos. que ir despidiéndome, hermano. ¿Okay? Amén, amados hermanos.